Hola chicos, espero que estén bien con sus familias. La clase de hoy va a tratar sobre el origen de las especies, em, que está tomado del libro de texto de ustedes em, y que tiene como objetivo los siguientes temas. Primero ver qué es una especie, cómo se conserva eh, el aislamiento reproductivo entre las especies también. Eso está tomado del libro de biología, como les decía, el capítulo 16. ¿Qué es una especie? Bueno, pues ustedes conocen que en todos los continentes tenemos felinos, ¿sí? Normalmente ellos son los que están en lo alto de la cadena alimenticia. Em, en China tenemos a la pantera tigris, el tigre de Bengala, y en Guatemala tenemos a la pantera onca. Ustedes ven diferencias entre ellos, pero también pueden ver similitudes. Por ejemplo, los bigotes enfrente, el- los ojos enfrente también en la parte eh, frontal del cráneo, las orejas casi en el mismo ángulo. Ustedes pueden ver otras cosas que son similares entre estas dos especies. Ahora, ¿qué es lo que hace que estas dos sean diferentes especies y no podamos mezclarlas? Pues especie significa apariencia y los biólogos tienen diferentes definiciones. Ahora, la definición que un biólogo hace sobre especie, la que tenemos como base es la de una especie como un grupo de poblaciones que evolucionan de manera independiente. Ya hemos visto en el capítulo anterior que lo que evoluciona no es una especie, sino que son las poblaciones. Entonces, una población que evoluciona de manera independiente, pues es una sola especie. Ahora, es demasiado incompleta esta definición y se ha llegado al concepto de especie biológica. El concepto de especie biológica dice que los grupos de poblaciones naturales que se cruzan efectivamente o potencialmente y están aisladas reproductivamente de otros semejantes. Sin embargo, esto sus, eh, tiene sus pequeños inconvenientes. Por ejemplo, ¿qué pasa con las especies que se reproducen asexualmente, como las bacterias? Esto entonces genera una complicación en el concepto de biología. Sin embargo, más adelante, cuando ya veamos sistemática de especies, vamos a ver que hay un concepto que está mucho más aceptado hoy en día que estos dos conceptos que hemos visto. Así que una especie necesita un aislamiento reproductivo, una incapacidad para cruzarse exitosamente fuera del grupo, ¿sí? Em, Nosotros los seres humanos tenemos distintas razas, pero podemos eh, reproducirnos efectivamente con otra raza, otra etnia. Ahora, sin embargo, hay animales que aunque se parezcan, como por ejemplo dos aves, que tengan la misma apariencia, pero tengan diferentes genes, hay incompatibilidad, entonces estas son dos especies distintas. Las apariencias engañan, ¿verdad? En las primeras dos imágenes que tenemos ahí, vamos a marcarlas por acá. En estas dos son dos aves que se ven exactamente igual una de la otra. Tienen su pequeño penacho, tienen su color de franjas en las alas, posiblemente tengan el mismo tamaño, pero estas son dos especies distintas, no se pueden procrear. Y las dos aves que están ahí abajo, estas dos de aquí, verán ustedes de que una tiene la cara un poco gris, la otra la tiene más gris azulada, tiene
distintos colores amarillos en la cabeza, en cambio la otra no. Sin embargo, son la misma especie y se pueden reproducir. Así que no nos dejemos guiar por las apariencias porque probablemente estemos hablando de la misma especie. Bien, pues en su tarea vamos a tener un compara-contrasta. Vamos a comparar la pantera tigris y la pantera onca. Van a decir ustedes en qué se parecen y en qué se diferencian. Probablemente sea en cuanto al pelaje, la ubicación geográfica, sus hábitos de caza. Ustedes van a tener que investigar un poco más sobre las dos especies. Y ahí van a ver ustedes en qué cosas sí se parecen y en qué cosas no. Entonces este formato lo van a tener en su portal. Ahora, ¿cómo se conserva el aislamiento reproductivo entre las especies? Este es el segundo tema de este video y lo que principalmente impide que las especies se crucen entre sí son dos mecanismos. Un mecanismo de aislamiento presigótico, que se da cuando se impide el apareamiento entre especies, y el mecanismo de aislamiento posigótico, que impide la formación de híbridos fértiles y vigorosos entre especies. Pues hay distintos mecanismos. Para ilustrar estos dos mecanismos, cuando se impide que una especie se procree con la otra, es porque tienen diferencias anatómicas, diferencias de hábito, diferencias geográficas y otras diferencias que vamos a estudiar más adelante. Y el aislamiento posigótico es cuando después de que se ha generado un cigoto, que sería este caso, una especie azul, una especie amarillo, nos da una especie verde y esta especie verde es un híbrido, ¿ok? Escuchen bien esa palabra, híbrido. Este híbrido no puede procrearse con otro de la especie azul ni con otro de la especie amarilla porque no tiene vigor, no tiene viabilidad en sus gametos. Así que a este señor híbrido se va a quedar aislado, probablemente muera y no vamos a poder reproducir más. Un ejemplo de eso es cuando ustedes mezclan un asno con una yegua, se genera una mula, ¿sí? Y esa mula no es fértil, ¿sí? No es fértil. Las hibridaciones normalmente son artificiales, pero a veces los genera la naturaleza. Ok, mecanismos de aislamiento presigótico. Un aislamiento geográfico. ¿Qué dicen ustedes? El amor de lejos es de, bueno, ahí la completan ustedes. Cuando hay una separación física, no pueden unirse una especie con la otra. ¿Ok? Ahora, un aislamiento ecológico se da cuando dos especies comparten un mismo lugar geográfico, pero tienen distintos tipos de alimentación y distintos lugares para buscar esa alimentación. Así que probablemente nunca encuentren al amor de su vida porque siempre van a McDonald's y el amor de su vida va a Wendy's. Bueno, ¿quién va a Wendy's? No sé. El aislamiento temporal. ¿Sí? Dos especies no se aparean si tienen distintas temporadas de reproducción. ¿Ok? Um, por ejemplo, los dos pinos que están en su libro, un pino obispo y el pino Monterrey, son dos especies que comparten geográficamente un lugar, pero ellos polinizan en distintas épocas. Así que ni uno tiene el óvulo dispuesto cuando uno está polinizando, ni el otro tiene el polen disponible cuando el otro está ovulando. Aislamiento conductual. Ustedes han visto que las aves normalmente tienen sus ritos para aparearse y no sé si se dan cuenta ustedes, en el colegio hay bastantes zanates. Uno de estos zanates pueden verlo a veces que está haciendo un baile, mueve sus plumas, las ensancha y es una forma de buscar atención de la pareja, ¿sí? Pero
normalmente las otras especies no miran tan atractivo ese baile específico, esas plumas desplegadas, ¿verdad? Entonces, pues la pareja le dice, no eres mi tipo. Y también está la incompatibilidad mecánica, ¿sí? Cuando un aparato reproductivo masculino es demasiado pequeño para el aparato reproductivo femenino del otro y no logra ingresar su gametofito o su espermatozoide en la matriz de la otra especie. O, por ejemplo, distintas especies de plantas tienen distintos tipos de polen, ¿sí? Y el polen tiene, por ejemplo, espinas en su cubierta. Y esas espinas hacen que resbale sobre cierto tipo de estigma, que es una parte de la flor donde entra el polen. Pero si no tiene mecánicamente adaptado ese tipo de espinas, ese polen, el polen puede entrar, pero no va a poder avanzar. Entonces, esa es una incompatibilidad mecánica. Es como querer conectar un teléfono que tiene micro USB con un tipo 2, tipo C. Y para finalizar esta presentación, pues está el aislamiento postcigótico. Principalmente se da por incompatibilidad gamética, que es lo que les hablaba. Gametofitos masculinos no pueden fecundar a los gametofitos femeninos. Eh, Hablando de espermatozoides y óvulos en los animales, gametofitos masculinos hablamos en general con las plantas. Igual gametofitos femeninos. Incompatibilidad del híbrido. El híbrido, ustedes ven aquí un híbrido, ven un híbrido entre un tigre y un león. Curiosamente tiene vigor, o sea, sobrevivió hasta su madurez, pero es estéril, ¿sí? No puede reproducir. Entonces hay incompatibilidad ahí. Hay inviabilidad del híbrido, es cuando el híbrido no llega a la madurez, ¿sí? Hay distintos ejemplos ahí. Y la descendencia híbrida estéril es cuando tienen baja fertilidad o ninguna fertilidad. Bueno, jóvenes, esa es mi presentación. Espero les agrade, les guste y comenten, por favor. Este va a estar distintas preguntas a lo largo del video, así que los invitamos a contestarlas. Nos esperamos ver pronto, jóvenes.